Buenas tardes, compañeros y licenciados. Esta tarde estaré conversando acerca de los elementos del grupo 5B de la tabla periódica, conocidos comúnmente como el grupo número 15, los llamados nitrogenados, nictógenos, nicógenos, nitrogenoides o nitrogenoideos. La palabra nitrogenoideos deriva, o nictógenos, o picógenos, o deriva de la antigua palabra del griego nikein, que significa asfixiar, refiriéndose a la propiedad asfixiante o sofocante del gas nitrógeno. También es una referencia a los nombres holandeses y alemanes del nitrógeno, que significa sustancia en el aire incapaz de respirar. Por lo tanto, nictógeno podría traducirse como asfixiante. Las propiedades de los elementos del grupo son variadas y difíciles de racionalizar, especialmente debido al alto rango de estados de oxidación que presentan. El bismuto, que es el más pesado, es un isótopo estable. En la figura 1 podemos observar el diagrama de Frost para los elementos del grupo en medio ácido. La tendencia a incrementar el carácter metálico al descender en el grupo no es tan clara debido a que las conductividades eléctricas decrecen desde el arsénico hasta el bismuto, lo cual sugiere que debe existir un carácter molecular más marcado en el estado sólido. Obtención y usos. El nitrógeno existe en la atmósfera. Ah, un 78% en volumen de aire se obtiene por la destilación del aire líquido o una pequeña escala empleando membranas permeables al oxígeno. El nitrógeno se utiliza como gas inerte para producir amoníaco mediante el proceso de Haber y su conversión a ácido nítrico mediante el proceso de Oswald. El nitrógeno líquido se emplea como refrigerante y el amoníaco tiene muchas aplicaciones, como podemos observar en el gráfico. Para el empleo de plásticos, pigmentos, fertilizantes explosivos, fertilizantes y fertilizantes plásticos. El fósforo no existe libre en la naturaleza, pero es abundante en minerales, principalmente en forma de fosfatos. El fósforo se emplea en la pirotecnia, bombas de humo, y los fosfatos se emplean como agentes limpiadores y ablandadores de agua. Al tratar la fluoropatía o la hidroxipatita, con ácido sulfúrico se obtiene ácido fosfórico, que es convertido principalmente en fertilizantes. Los otros elementos se encuentran en menas sulfuradas. Al arsénico se le emplea como dopante en electrónica y aunque es un conocido veneno, es esencial para algunas especies. El antimonio se emplea en semiconductores y en aleaciones, y los compuestos de bismuto de bismuto 5, perdón, se emplean como agentes oxidantes y sus sales también tienen aplicaciones en la medicina. Propiedades del grupo en general. El nitrógeno es un gas incoloro e inodoro y los otros elementos son sólidos que existen en diversas formas alotrópicas. El fósforo tiene eh, diversas formas alotrópicas. El fósforo existe como fósforo blanco o es un sólido con apariencia cerosa formada por moléculas tetraédricas de P4. Es muy reactivo y arde al aire. El fósforo rojo, sólido amorfo que no arde al aire, y el fósforo negro, que es la forma termodinámicamente estable y presenta varias estructuras polimorfas. Una de ellas consta de capas plegadas como las de la figura 4B, compuestas de átomos de fósforo piramidales tricoordinados. El fósforo blanco es la fase de referencia para los cálculos, a pesar de no ser el más estable para estar mejor caracterizado. El arsénico se encuentra en las formas sólidas amarillas, formando por moléculas AS4 y gris metálico.
La estructura más estable consta de capas hexagonales plegadas en las que cada átomo tiene tres átomos vecinos como en la figura 4b. El antimonio se encuentra en una forma metálica o una forma amorfa gris. El bismuto es un metal plateado cuya estructura puede observarse en la figura 4b. En las capas se acomodan o las capas se acomodan de una forma tal que tienen tres vecinos adicionales en la red adyacente. Aquí podemos observar la estructura del fósforo blanco, la estructura del fósforo negro y la estructura del bismuto. El nitrógeno es prácticamente inerte, siendo el litio el único elemento que reacciona directamente con el mismo a temperatura ambiente. Por ser la molécula N2 cinéticamente inerte, las reacciones redox que consumen o generan nitrógeno, algunos microorganismos, sin embargo, han desarrollado un mecanismo de reacción directa con el nitrógeno llamado fijación y es un paso fundamental en la cadena alimenticia de los organismos vivos. La reactividad aumenta con el número atómico del grupo y en general forman compuestos con números de estados de oxidación más 3 y más 5. El nitrógeno forma compuestos con estados de oxidación de entre menos 3 y más 5. Compuestos del grupo en general. Por ejemplo, los hidruros. Los hidruros son compuestos tóxicos de fórmula EH3 que forman el nitrógeno, que además el nitrógeno forma un hidruro, la hidracina N2H4 en forma de cadenas. El amoníaco es un gas incoloro de olor picante, es disolvente, no acuoso, útil para disolver alcoholes, aminas, cianuros y metales del grupo 1. Las sales de amonio se descomponen por calentamiento, son solubles en agua y las soluciones de los ácidos fuertes son ácidas. El NH3 se produce mediante el proceso de Haber, en el cual el nitrógeno y el hidrógeno se combinan a altas temperaturas, o sea, de entre los 400 y 450 grados Celsius, y a presiones de entre 100 y 200 atmósferas, sobre un catalizador de hierro mezclado con promotores como por ejemplo ser el óxido de silicio y el óxido de magnesio, entre otros óxidos. Los óxidos que se forman están presentes en la atmósfera, biosfera y la industria y laboratorios con los estados de oxidación. Por ejemplo, el óxido nitroso, que es un gas incoloro no muy reactivo y neutro, es usado como gas propulsor en cremas batidas y como analgésico suave, comúnmente llamado el gas de la risa. El óxido nítrico, que es un gas, su molécula posee un número impar de electrones y es un fuerte ligado o un contaminante problemático en las ciudades y actúa también como un neurotransmisor. El trióxido de nitrógeno es una molécula plana, como lo podemos observar en el gráfico, es un sólido azul que funde por encima de los menos 100 grados Celsius, dando un líquido azul que se disocia para generar óxido nítrico o dióxido nítrico en fase gaseosa. Es un óxido ácido anhidro del ácido nitroso. El dióxido de nitrógeno, que es un gas color café reactivo y paramagnético, tiende a dimerizar. Es un agente oxidante venenoso presente en el smog fotoquímico. Se desproporciona en solución acuosa. Aquí podemos observar su estructura. Y el tetraóxido de nitrógeno es una molécula plana, o sea, un gas incoloro en equilibrio con el dióxido en fase gaseosa. Aquí también podemos observar su estructura. El pentaóxido de nitrógeno es una molécula plana, un sólido incoloro o iónico de fórmula NO2 o NO3 menos. Este tiende a ser un oxidante fuerte e inestable y es un óxido ácido, o sea que es un anhídrido del ácido nítrico. El P, el P4O6 y el P4O10, que son sólidos de estructura Habla, son anhídridos de ácido fosfónico y fosfórico.
El arsénico, el antimonio y el bismuto forman los óxidos E2O3 o E2O5, o sea que el pentaóxido de bismuto es inestable. Los oxianiones del nitrógeno, puesto que el nitrógeno forma dos oxaócidos importantes, el ácido nitroso con fórmula HNO2 y el nítrico con fórmula HNO3, también forma el ácido hiponitroso con fórmula H2NO2O2 con estado de oxidación +1. El anión nitrato es una base débil que actúa como agente oxidante y reductor del ácido nitroso. Se disproporciona el mismo, y el anión nitrato es un agente oxidante pero lento a temperatura ambiente. El ácido nítrico es un ácido fuerte oxidante que se descompone por acción de la luz y el calor. Se obtiene por versiones del proceso Ostwald, y aquí podemos observar eh, bien el proceso del proceso Ostwald, ¿verdad? En donde, donde el amonio se le une al oxígeno y resulta en óxido nitroso, en un óxido y agua. Los halogenuros, viendo aquí de nuevo, los halogenuros o los oxianiones del fósforo forman varios oxiácidos y oxianiones que se destacan por poseer enlaces fósforo-hidrógeno y por el carácter reductor de los cuales los dos estados de oxidación menores son importantes: el ácido hipofosforoso, el ácido fosfónico y el ácido fosfórico, y los aniones. Y aquí podemos observar sus estructuras. Los halogenuros. Los halogenuros se conocen como los compuestos EX3, los pentafluoruros para el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto, pentacloruros para el fósforo, el arsénico y el antimonio, y el pentabromuro solo para el fósforo. El nitrógeno forma los halogenuros de nitrosilo, cuya fórmula NOx, y el nitrilo, cuya fórmula es NO2X. Los nitruros son compuestos binarios del nitrógeno, son con casi todos los elementos. Pueden ser salinos, como el, am, el Li3N, nitrógeno de litio, intersticiales de fórmula Mn, M2N o M4N, duros o inertes, con la conductividad metálica usada como materiales refractorios, covalentes como el Bn y el Cn. Fosfuros. Pueden ser ricos en un metal o en fósforo, con fórmulas que van desde el M4P o MP15. Los arsenuros, los antimunuros y bismunuros, los arnuros y los antimunuros de indio y galio son semiconductores. Las ácidas son compuestos inestables que se utilizan como detonadores en explosivos que contienen el ion N3-, -1, con número de oxidación promedio de -1/3. Los compuestos organometálicos, los estados de oxidación +3 y +5, se encuentran en muchos compuestos organometálicos del arsénico, del antimonio y del bismuto. Los compuestos organoarseniales, como por ejemplo, cuya fórmula es AsCH33, se usaron para tratar infecciones bacterianas como herbicidas y fungicidas, pero se han dejado de utilizar por su elevada toxicidad. El smog fotoquímico se forma en la atmósfera de algunas ciudades. Puede producir daños
daños biológicos, resquebrajamiento de las llantas, formación de agentes lacrimógenos por la presencia del peroxisinitratos, o sea, los PAN, cuya fórmula es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Y aquí podemos observar en el gráfico, el smog se produce por una serie de reacciones, ¿no? Las reacciones que producen el smog. Y en la misma podemos observar la variación de la concentración de las distintas especies en función de la hora. Aquí pueden ver que según los colores tenemos la concentración del óxido nitroso, del dióxido nitroso y del ozono con el tiempo. En el eje X podemos observar las horas del día y en el eje Y las partículas por millón. Y con los distintos colores podemos observar los picos y las horas. Altas temperaturas son demasiado reactivos y a veces forman enlaces con el nitrógeno y el fósforo. Y enlaces iónicos entre el antimonio y el bismuto y otros elementos. El nitrógeno también reacciona con el oxígeno molecular, con el hidrógeno molecular a altas temperaturas, como lo indica la siguiente reacción aquí. El bismuto funciona con el oxígeno y con los halogenuros formando bismita y bismutina, entre otros compuestos. Ahora les presentaré el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, cuyo símbolo es la N mayúscula. Su masa atómica es de 14,0067 y que en condiciones normales forma un gas diatómico, o sea, un nitrógeno diatómico molecular que constituye el orden del 78% del aire atmosférico, antiguamente llamado azoe, cuyo símbolo era la A y la Z minúscula. El nitrógeno es el miembro más ligero del grupo 15 de la tabla periódica, a menudo llamado nicógeno. Es un elemento común en el universo que se estima es aproximadamente séptimo en abundancia total en la Vía Láctea y en el sistema solar. A temperatura de presión estándar, dos átomos del elemento se unen para formar dinitrógeno, una incolora e inodora gas con la fórmula N2. El dinitrógeno forma alrededor del 78% de la atmósfera terrestre, lo que se convierte en el elemento combinado más abundante. El nitrógeno está presente en todos los organismos, principalmente en los aminoácidos y por tanto en las proteínas, en los ácidos nucleicos, ADN y ARN y en la molécula de transferencia de energía, trifosfato de adenosina. La transferencia de energía en el cuerpo contiene alrededor de un 3% de nitrógeno en masa, el cuarto elemento más abundante del cuerpo después del oxígeno, el carbono y el hidrógeno. El ciclo del nitrógeno describe el movimiento en el elemento desde el aire hacia la biosfera y los compuestos orgánicos y luego de vuelta a la atmósfera. Muchos compuestos de importancia industrial, como por ejemplo el amoníaco, el ácido nítrico, los nitratos orgánicos, como por ser como pueden ser los propulsores y los explosivos, y el cianuro contienen nitrógeno. El fortísimo triple enlace del nitrógeno elemental, o sea, entre un nitrógeno y otro nitrógeno, el segundo enlace más fuerte de cualquier molécula diatómica después del monóxido de carbono. Domina la química del nitrógeno. Esto provoca dificultades tanto para los organismos como para la industria a la hora de convertir el nitrógeno molecular en compuestos útiles, pero al mismo tiempo significa que la quema, la explosión o la descomposición de los compuestos del nitrógeno para formar gas nitrógeno libera grandes cantidades de energía a a menudo útiles. El amoníaco y los nitratos producidos sintéticamente son fertilizantes claves para la industria y los nitratos de los fertilizantes con contaminantes claves en la eutrofización.
de los sistemas acuáticos. Aparte de su uso en fertilizantes y almacenes de energía, el nitrógeno es un constituyente de compuestos orgánicos tan diversos como por ejemplo el Kevlar, que es utilizado en tejidos de alta resistencia, y el cianocrilato, utilizado en el superglue. El nitrógeno es un constituyente de todas las principales clases de fármacos, incluidos los antibióticos. Muchos fármacos son imitaciones o fármacos o profármacos de las moléculas naturales de señalización celular que contienen nitrógeno. Por ejemplo, los nitratos orgánicos, como ser la nitroglicerina y el nitroprusiato, controlan la presión arterial al metabolizarse en óxido nítrico. Muchas drogas notables que contienen nitrógeno, como por ejemplo la cafeína natural y la morfina o las anfetaminas sintéticas, actúan sobre los receptores de neurotransmisores animales. Historia del nitrógeno. Los compuestos del nitrógeno tienen una historia muy larga, ya que el cloruro del amonio es conocido por Heródoto. Ya eran bien conocidos en la Edad Media, los alquimistas conocían el ácido nítrico como aqua fortis o agua fuerte, así que otros compuestos nitrogenados, como por ejemplo las sales de amonio y las sales de nitrato y la mezcla del ácido nítrico y clorhídrico, eran también conocidas como agua regia o agua real, célebre por su capacidad de disolver el oro, el rey de los metales. El descubrimiento del nitrógeno se le atribuye al médico escocés Daniel Rutherford en el año de 1772, que lo llamó aire nocivo. Lo llamó aire nocivo, y aunque no lo reconoció como una sustancia química totalmente diferente, lo distinguió claramente del aire fijo o dióxido de carbono de Joseph Black. El hecho de que había un componente en el aire que no soportaba la combustión estaba claro para Rutherford. Y aunque no era consciente de que fuera un elemento, el nitrógeno también fue estudiado casi al mismo tiempo por Carl Wilhelm Scheele y Henry Cavendish y Joseph Priestley, que se refirió a él como aire quemado o la teoría del flojisto. El químico francés Antoine Lavoisier se refirió al gas nitrógeno como aire metálico o azote, de la palabra del griego azoticus, que significa sin vida, debido a que mayoritariamente inerte es una atmósfera de nitrógeno puro. Los animales morían y las llamas se extinguían. Y aunque el nombre de Lavoisier no fue aceptado en inglés, ya que se señaló que casi todos los gases, de hecho, son la única excepción, con la única excepción del oxígeno, son me- mefíticos, se utiliza en muchos idiomas: francés, italiano, portugués, polaco, ruso, albanés y turco. El alemán Stickstoff también hace referencia de la misma característica, es decir, ersticken, ahogar o asfixiar, y aún permanece en inglés en los nombres comunes de algunos compuestos del nitrógeno, como ser la hidracina, y los compuestos del guión ácida. Finalmente dio lugar a la denominación picógeno para el grupo encabezado por el nitrógeno y del griego ahogar. La palabra inglesa nitrogen en 1794 entró en la lengua a partir del francés nitrogène, acuñado en 1790 por el químico francés Jean-Antoine Chaptal. Del francés nitre o nitrato de potasio, también llamado salitre, y el sufijo francés gener, producir, que significa producir, del griego yetebec, que significa genes engendrado. El significado de Chaptal era que el nitrógeno es la parte esencial del ácido nítrico, que a su vez se produciría a partir del nitrato de potasio. En épocas anteriores, el nitro se había confundido con el natrón. El natrón es el carbonato de sodio en el antiguo egipcio, llamado bitbol o nitrón en griego, que a pesar del nombre no contenía nitrato. Las principales aplicaciones militares
industriales y agrícolas de los compuestos del nitrógeno utilizaban el salitre o el nitrato de sodio o nitrato de potasio, sobre todo en la pólvora y posteriormente como fertilizante. En el año de 1910, Lord Rayleigh descubrió que una descarga eléctrica en el gas nitrógeno producía nitrógeno activo, un monoactivo alótropo del nitrógeno. La nube arremolinada de luz amarilla brillante producida por un aparato reaccionó con mercurio para producir nitruro de mercurio explosivo. Durante mucho tiempo las fuentes de los compuestos de nitrógeno fueron limitadas. Las fuentes naturales procedían de la biología o de los depósitos de nitrato producidas por reacciones atmosféricas. La fijación del nitrógeno mediante los procesos industriales, como el proceso Frank Caro y el proceso Haber-Bosch, aliviaron una escasez de compuestos nitrogenados, hasta el punto de que la mitad de la producción mundial de alimentos depende ahora de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Al mismo tiempo, el uso del método Oswald para producir nitratos a partir de la fijación industrial del nitrógeno permitió la producción industrial a gran escala de nitrógeno como las materias primas en la fabricación de los explosivos en las guerras mundiales del siglo XX. Propiedades atómicas del nitrógeno. Los átomos de nitrógeno son 7 electrones en el estado básico. Son 7 electrones en el estado básico. Están dispuestos en una configuración electrónica del 1s2, 2s2 y 2px, 2py y 2pz. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia en los orbitales, 2s y 2p, 3 de los cuales los electrones no están apareados. Tiene una de las más altas electronegatividades entre los elementos. Isótopos del nitrógeno. El nitrógeno tiene dos isótopos estables, el isótopo 14 y el nitrógeno 15. El primero es mucho más común, constituyendo el 99,634% del nitrógeno natural, y el segundo, que es ligeramente más pesado, constituye el 0,366 restante. Esto lleva a un peso atómico de alrededor de 14,007 o más. Ambos isótopos estables se producen en el ciclo de CNO en las estrellas, pero carbono, nitrógeno, oxígeno en las estrellas. Pero el nitrógeno 14 es más común ya que su captura de neutrones es el paso del que limita la velocidad. El nitrógeno 14 es uno de los 5 núcleos impares estables, un nucleido que tiene un número impar de protones y neutrones, y los otros 4 son el hidrógeno, el litio, el, beri- el boro y el talio. La abundancia relativa del isótopo 14 y 15 del nitrógeno es prácticamente constante en la atmósfera, pero puede variar en otros lugares debido al funcionamiento isotópico natural de las reacciones redox biológicas y a la evaporación del amoníaco natural y del ácido nítrico. Las reacciones mediante medidas biológicamente, por ejemplo, la asimilación, la nitrificación o desnitrificación, controlan fuertemente la dinámica del nitrógeno en el suelo. Estas reacciones típicamente resultan en el enriquecimiento del nitrógeno 15 del sustrato y el agotamiento del producto. Aplicaciones. La aplicación comercial más importante del nitrógeno diatómico es la obtención del amoníaco con el proceso de Haber. El amoníaco se emplea con posterioridad en la fabricación de fertilizantes y ácido nítrico. Las sales del ácido nítrico incluyen importantes compuestos como ser el nitrato de potasio, nitrosalitre empleado en la fabricación de la pólvora, el nitrato de amonio fertilizante. Los compuestos orgánicos del nitrógeno, como por ejemplo la nitroglicerina y el trinitrotolueno, son a menudo explosivos. La hidracina y sus derivados se usan como combustible en cohetes.
El ciclo de este elemento es bastante más complejo que el del carbono, dado que está presente en la atmósfera no solo como nitrógeno en un 78%, sino también en una gran diversidad de compuestos. Se puede encontrar principalmente en el N2O, en el NO y en el NO2, los llamados NOx. También forma otras combinaciones con oxígenos tales como la cuyas fórmulas son las siguientes, N2O3 y N2O5, o comúnmente llamados anhídridos o precursores de los ácidos nitroso y nítrico. Con hidrógeno forma amoníaco, compuesto gaseoso en condiciones normales. Al ser un gas poco reactivo, el nitrógeno se emplea industrialmente para crear atmósferas protectoras como gas criogénico para obtener temperaturas del orden de los 78 Kelvin de forma más sencilla y económica. Inclusive se utiliza para inflar neumáticos en los trenes de aterrizaje de los aviones, evitando condensación de aguas o grandes alturas a su combustión al aterrizar. Abundancia y obtención del nitrógeno. El nitrógeno es el componente principal de la atmósfera terrestre y se obtiene para usos industriales de la destilación del aire líquido. Está presente también en los restos de animales, por ejemplo, el guano, usualmente en la forma de urea, ácido úrico y compuestos de ambos. Por deficiencia, causa falta de relajación en los músculos, problemas en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso y periférico. También ocupa el 3% de la composición elemental del cuerpo humano. Se han observado compuestos que contienen nitrógeno en el espacio exterior y el isótopo 14 se crea en los procesos de fusión nuclear de las estrellas. La mayor parte del nitrógeno utilizado en la industria química se obtiene por medio de la destilación fraccionaria del aire líquido y se utiliza para sintetizar amoníaco. A pesar de este amoníaco, se prepara una gran variedad de procesos químicos o de productos químicos. La importancia biológica. El nitrógeno es un componente esencial de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos vitales para los seres vivos. De todos los minerales, perdón, de todos los minerales vitales de los seres vivos, de todos los nutrientes minerales en el que el mayor efecto tienen el crecimiento de las plantas y por lo tanto en la productividad primaria de los ecosistemas, lo que afecta a su vez a todos los organismos que dependen de ella. El arsénico o el aumento en el rendimiento de las cosechas a partir de que se comenzaron a utilizar fertilizantes nitrogenados en el siglo XIX lo demuestra. A pesar de la gran cantidad del nitrógeno atmosférico, este elemento es limitante. Pocos organismos pueden asimilarlo en esta forma. Las plantas solamente pueden asimilarlo eficientemente en forma de iones de amonio o de nitrato, aunque también pueden absorber pequeñas cantidades de aminoácido y de urea. Algunas plantas han establecido relaciones simbióticas con los hongos y los procariontes capaces de reducir el nitrógeno atmosférico a amonio, o a cambio de lo cual reciben moléculas energéticas de la planta hospedadera. El nitrógeno reducido es así incorporado a la cadena trófica. Quizás el caso más conocido sea el de la bacteria Rhizobum o con las leguminosas, pero también existen asociaciones con bacterias del género Franquia e inclusive algunas cianobacterias, finalmente también algunos hongos llamados ectomicorrizos. Extienden sus filamentos más allá del alcance de las raíces, formando micorrizas que hacen más eficiente la absorción de los nitritos, nitratos y amonios del suelo en ambientes limitantes. Los efectos del nitrógeno en la salud. Las moléculas del nitrógeno en estado natural se encuentran principalmente en el aire, en el agua y en los suelos del nitrógeno, que puede ser encontrado compuesto en forma de nitratos y de nitritos. Los humanos han cambiado radicalmente las proporciones naturales de los nitratos y nitritos, mayormente debido a la aplicación de estiércoles que contienen nitrato. El nitrógeno es emitido en grandes cantidades por las industrias,
A lo largo de la historia se nota un incremento de la presencia de nitratos y nitritos en el suelo, en el agua, como consecuencia de reacciones que tienen lugar en el ciclo del nitrógeno. Esto se refleja en un incremento de la concentración de nitrógeno en las fuentes utilizadas para consumo humano y por ende también en el agua potable. Los nitritos y nitratos son conocidos por causar varios efectos sobre la salud humana. Estos son los efectos más comunes. Tiene reacciones con la hemoglobina de la sangre causando una disminución en la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre por la sangre. También provocan la disminución del funcionamiento de la glándula tiroidea, ocasionan un bajo almacenamiento de la vitamina A y favorece la producción de nitrosamidas, los cuales son conocidas como una de las causas más comunes del cáncer. Desde el punto de vista metabólico, el óxido de nitrógeno es mucho más importante que el nitrógeno, ya que en 1987 Salvador Moncada descubrió que este era un mensajero vital del cuerpo para la relajación de los músculos y hoy se sabe que está involucrado en el sistema cardiovascular, el sistema inmunitario y el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La enzima que produce el óxido nítrico, la óxido nitrosintasa, es abundante en el cerebro y aunque el óxido nítrico tiene una vida relativamente corta, se puede difundir a través de las membranas para llevar a cabo sus funciones. En el año de 1991, un equipo encabezado por K. Anderson del Hospital Universitario de Lund, Suecia, demostró que el óxido nítrico activa la erección por medio de la relajación del músculo que controla el flujo de la sangre en el pene. De ahí proviene la droga Viagra, que trabaja liberando el óxido nítrico para producir el mismo efecto. Vean, ahora les presento al fósforo. El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y cuyo símbolo es la P mayúscula. El nombre proviene del griego phos, que significa luz, y propok, que significa foros, portador. Es un no metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno que se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca en estado fundamental. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico, emitiendo luz. Es un ciclo sedimentario. Su reservorio es la corteza terrestre y el elemento se almacena en rocas fosfatadas y a medida que estas son erosionadas se van liberando compuestos fosfatados hacia el suelo y el agua. Luego son absorbidas por las plantas a través de las raíces e incorporándose a los componentes vivos del sistema a medida que pasan por los distintos niveles tróficos y una vez que los organismos, ya sean estos plantas o animales, se mueren, se descomponen y se libera el fósforo contenido en la materia orgánica. ¿Cuáles son las características del fósforo? El fósforo es un componente esencial de los organismos. Es el segundo mineral más abundante en el cuerpo humano. Forma parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Forma parte también de los huesos y de los dientes de los animales. El fósforo es hasta un 1% en masa de los animales y un 0,2% en masa de plantas. El fósforo común es un sólido de color blanco, pero puro es incoloro. Tiene un característico color desagradable, es un no metal y emite luz por fosforescencia. Existe varias formas alotrópicas del fósforo, siendo las más comunes el fósforo blanco y el fósforo rojo. Ambos forman estructuras tetraédricas de 4 átomos. El fósforo blanco es extremadamente tóxico e inflamable y presenta dos formas, alfa y beta, y con una temperatura de transición de entre los menos 3,8 grados Celsius expuesto a la luz solar o al calor a los 300 grados Celsius. Se transforma en fósforo rojo en una reacción exotérmica. Esto, o sea que libera calor. Esto es más estable y menos volátil y tóxico que el blanco y es el que se encuentra normalmente en los laboratorios, con el que se fabrican las cerillas. El fósforo negro presenta una estructura similar a la del grafito y conduce la electricidad.
Es más denso que los otros dos estados y no se inflama. Pero ¿cuál es la función biológica del fósforo? Los compuestos del fósforo intervienen en funciones vitales para los seres vivos, por lo cual está considerado como un elemento químico esencial. Aunque recientes experimentos apuntan que algunas formas de vida pudieron sustituirlo por arsénico, forma parte de la molécula fosfato inorgánico, así como de las moléculas del ADN y del ARN respectivamente, y de los fosfolípidos en las membranas lipídicas. Las células los utilizan para almacenar y transportar la energía mediante la 2-trifosfato o ATP. Además, la adición y eliminación de los grupos fosfatos a las proteínas en los procesos de fosforilización y desfosforilización respectivamente. El mecanismo principal para regular la actividad de las proteínas intracelulares y de este modo el metabolismo de las células eucariotas tales como los espermatozoides. El fósforo del latín fósforos, y este del griego Quanquepec, que significa portador de luz, antiguo nombre del planeta Venus, fue descubierto por el alquimista alemán Henning Brand en 1669 en Hamburgo. Este lo obtuvo al destilar una mezcla de orina y arena, que utilizó 50 cubos de orina mientras buscaba la piedra filosofal. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que era capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. O era considerado también como el elixir de la vida para el rejuvenecimiento. Entonces, em, Brand, a evaporar la urea, obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama brillante. Desde entonces, las sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor se llaman fosforescentes. Brandman tuvo su descubrimiento en secreto, pero otro alquimista alemán, Kunkel, lo descubrió en 1677 y enseñó a Boyle la forma de producirlo y aplicarlo. Debido a su reactividad, y el fósforo no se encuentra nativo en la naturaleza, pero forma parte de numerosos minerales, como por ejemplo la apatita, cuya fórmula es Ca5PO43. Aquí podemos observar. Y es una importante fuente de fósforo, existiendo importantes yacimientos en Marruecos, Rusia, Estados Unidos y otros países. La forma alotrópica blanca se puede obtener por distintos procedimientos. En uno de ellos, el fosfato tricálcico, obtenido de las rocas y se calienta en un horno a 1450 grados Celsius en presencia del sílice y carbono, reduciendo al fósforo que se libera en forma de vapor. ¿Cuáles son las precauciones que debemos de tener con el fósforo? El fósforo blanco es extremadamente venenoso. Una dosis de 50 miligramos puede ser fatal y muy inflamable, por lo que se debe de almacenar sumergido en aire, en agua o aceite para evitar su contacto con el oxígeno. El contacto con el mismo provoca combustión inmediata y violenta, provoca quemaduras si entra en contacto con la piel y exposición continua al fósforo, provocando la necrosis de la mandíbula. La necrosis es el proceso o el patrón morfológico de la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido en un organismo vivo, provocada por una putrefacción de órganos que causa una lesión tan grave que no se puede reparar ni curar. Ahora les presento al arsénico. El arsénico es un elemento químico de la tabla periódica que pertenece al grupo de los metaloides, también llamados semimetales. Se pueden encontrar en diversas formas, aunque raramente se encuentra en estado sólido. Se conoce desde la antigüedad y se reconoce como extremadamente tóxico. A presión atmosférica, el arsénico se sublima a los 613 grados Celsius. Es un elemento esencial para la vida y su deficiencia puede dar lugar a diversas complicaciones. Sin embargo, no se conoce con precisión la función biológica. La ingesta diaria de entre 12 y 15
microgramos puede consumirse sin problemas en la dieta diaria de carnes y pescados, vegetales y cereales, siendo los peces y los crustáceos los que más contenido de arsénico presentan. El arsénico del persa sárnica, eh, oro pimente amarillo, que significa oro pimente amarillo, o bien del griego arsenicón, que significa masculino, es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es la A mayúscula y la S minúscula. El número atómico es el número 33 y en la tabla periódica de los elementos se encuentra en el quinto grupo principal. El arsénico se presenta raramente sólido, principalmente en forma de sulfuros. Pertenece a los metaloides ya que muestra propiedades intermedias entre los metales de transición y los no metales. Se conocen compuestos de arsénico desde la antigüedad siendo extremadamente tóxicos y aunque se emplean como componentes en algunos medicamentos, el arsénico es usado para la fabricación de semiconductores y como componentes de semiconductores 3-5 como el arsenuro de galio. El arsénico es muy común en la atmósfera terrestre, en rocas, suelos, en la hidrosfera y en la biosfera. Es llevado al ambiente a través de una combinación de procesos em, tales como los naturales, como la meteorización, actividad biológica, que es conocida, y a las emisiones volcánicas. Antropogénicos, como la actividad minera, uso de combustibles fósiles, uso de pesticidas y herbicidas. Características principales del arsénico. El arsénico se presenta en tres estados alotrópicos: gris o metálico, amarillo y negro. El arsénico gris metálico es la forma estable en condiciones normales y tiene una estructura romboédrica. Es un buen conductor del calor, pero mal conductor eléctrico. Su densidad es de 5,73 gramos sobre centímetros cúbicos y es delensable y pierde el lustre metálico expuesto al aire. El arsénico amarillo, o sea, su forma Y, se obtiene cuando el vapor del arsénico se enfría rápidamente. Es extremadamente volátil y más reactivo que el arsénico metálico y presenta fosforescencia a temperatura ambiente. El gas está constituido por moléculas tetraédricas AS4 de forma análoga. El fósforo y el sólido formado por la condensación del gas tiene estructura cúbica. Es de textura jabonosa y tiene una densidad aproximadamente de 1,97 gramos sobre centímetros cúbicos. Expuesto a la luz o al calor, revierte a la forma estable, o sea, color gris. También se denomina arsénico amarillo el oro pimente, mineral del trisulfuro del arsénico. Una tercera forma alotrópica del arsénico es el arsénico negro, que es la forma beta cuya estructura hexagonal y densidad varía, anda entre los 4,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Tiene propiedades intermedias entre las formas alotrópicas descritas y se obtiene en la descomposición térmica de la arsina o bien enfriando lentamente el vapor del arsénico. Todas las formas alotrópicas, excepto la gris, carecen de lustre metálico y tienen muy baja conductividad eléctrica, por lo que el elemento se comportará como metal o no metal en función básicamente de su estado de agregación. También la presión atmosférica del arsénico se sublima entre los 613 grados Celsius y 400 grados Celsius. Arde con llama blanca formando el sesquio óxido cuya fórmula es AS4O6, reacciona violentamente con el cloro y se combina al calentarse con la mayoría de los metales para formar el arsenuro correspondiente y con el azufre. No reacciona con el ácido clorhídrico en ausencia del oxígeno, pero sí con el nítrico caliente, ya sea este diluido o concentrado o con otros oxidantes como por ejemplo el peróxido del hidrógeno y el ácido perclórico, etcétera. Es insoluble en agua, pero muchos de sus compuestos no lo son. Es un elemento químico esencial para la vida, aunque tanto el arsénico como sus compuestos son extremadamente venenosos.
Se encuentra en el segundo grupo analítico de cationes y precipita con, con H2S de color amarillo. Aplicaciones. Las aplicaciones del arsénico. El arsénico se utiliza para o como preservante de la madera en forma de arseniato de plomo y cromo. Su uso que representa algunas estimaciones, cerca del 70%, perdón, del consumo mundial del arsénico. El arsenuro de galio es un importante material semiconductor empleado en circuitos integrados más rápidos y caros que los del silicio. También se utilizan en la construcción de diodos, láser y LED. Aditivo en aleaciones de plomo y latones. Insecticida en forma de arseniato de polvo, herbicida en forma de arsenito de sodio y venenos a principios del siglo XX. Utilizamos compuestos inorgánicos para su uso. Han desaparecido prácticamente en beneficio de algunos compuestos orgánicos o los derivados metílicos. Sin embargo, estas aplicaciones están declinando. El disulfuro del arsénico se utiliza como pigmento y en la pirotecnia. También es un decolorante de la fabricación en el vidrio en forma de trióxido de arsénico. Históricamente el arsénico se ha empleado con fines terapéuticos prácticamente abandonados por la medicina occidental, porque recientemente se ha renovado el interés por su uso, como demuestra el caso del trióxido de arsénico en el tratamiento de pacientes con leucemia promielocítica aguda. Se ha utilizado para fabricar tintes de tejidos y tintas para imprimir papeles pintados. Estas aplicaciones dieron lugar a grandes intoxicaciones en el siglo XIX. Como ejemplo, como elemento fertilizante en forma de mineral primario rico para la agricultura. También a lo largo de la historia, el arsénico y sus compuestos han sido utilizados con fines homicidas, fundamentalmente en forma del anhidro arsenioso, o sea, polvo blanco insípido e inodoro, llamado también el rey de los venenos. Elaboración de las insecticidas, herbicidas, raticidas, fungicidas, y aunque cada vez se utilizan menos con estos fines. Pero ¿cuál es la función biológica del arsénico? Si bien el arsénico se asocia con la muerte, es un elemento esencial para la vida y su deficiencia puede dar lugar a diversas complicaciones. La ingesta diaria de entre 12 y 15 microgramos puede obtenerse sin problemas con una dieta diaria de carnes, pescados, vegetales y cereales, siendo los peces y los crustáceos los que más contenido de arsénico presentan, generalmente en forma de arsenobetaína, menos cui- que es menos tóxica que el arsénico inorgánico. En 1910, la doctora Felisa Wu Simmons del Instituto de Astrobiología de la NASA anunciaba el hallazgo de las aguas en las aguas tóxicas y salobres del lago Mono en California de una bacteria de la familia Alomonacadaceae que podría sustituir el fósforo, que hasta la fecha se consideraba indispensable para la vida. Con arsénico, al punto de incorporar este elemento a su ácido desoxirribonucleico o ADN. Este anuncio tuvo una gran repercusión en los medios porque, de confirmarse, hubiera abierto las puertas de la búsqueda de las nuevas formas de vida en planetas que no contienen fósforo en su atmósfera. Sin embargo, en algunos estudios realizados a partir del 2012, la mayoría de las afirmaciones que sostenía el estudio han sido refutadas. Aparentemente, la bacteria sí es resistente al arsénico, pero no puede sustituir al complemento del fósforo. Si bien la información anterior fue publicada por la prestigiosa revista Science, am, que a la fecha los resultados han y siguen siendo fuertemente cuestionados por numerosos científicos que han tratado de reproducir el mismo diseño experimental sin resultados positivos, a raíz de lo cual han postulado que la teoría o que la bacteria GFAJ-1, ¿verdad? Que es una bacteria
extremófila en forma de vara perteneciente a la familia Alomonaceae del grupo de las proteobacterias. Pudo sobrevivir en un medio de cultivo sintético empleado para la experimentación, gracias a las trazas del fósforo presentes en él. Hablemos un poquito de la historia del arsénico. El arsénico del griego oropimente se conoce desde tiempos remotos, lo mismo que algunos de sus componentes o de sus compuestos, especialmente los sulfuros. Dioscórides y Plinio el Viejo del siglo I conocían las propiedades oropimientes y el rejalgar y Celso Aureliano, romano del siglo I, Galeno del siglo II, sabían que sus efectos irritantes, tóxicos, corrosivos y parasíticos y observaron sus virtudes contra las toses pertinaces, afecciones de la voz y también de las disneas. Los médicos árabes usaron también los compuestos de arsénico en fumigaciones, píldoras y pociones también en aplicaciones externas. Durante la Edad Media, los compuestos arsenicales cayeron en el olvido, quedando relegados a los curanderos que los percibían contra la escrófula y la hidrocele. Roger Bacon y Alberto Magnus se obtuvieron- se detuvieron en un estudio y se cree que este último, se cree que este último lo utilizó mediante endoterapia aplicándolo a los manzanos para controlar los ladrones de la fruta. El primero que lo estudió con detalle fue Brandt en 1633 y Schrödinger lo tuvo en 1649 por la acción del carbón sobre el ácido arsénico. A Berzelius se le deben las primeras investigaciones acerca de la composición de los compuestos del arsénico. Y en el siglo XVIII, los arsenicales consiguieron un compuesto de primer orden en la terapéutica hasta que fueron sustituidos por las sulfamidas y los antibióticos. La abundancia y obtención es el 52º elemento en abundancia de la corteza terrestre con 2 partes por millón y es uno de los 22 elementos conocidos que se componen de un solo núcleo estable. El arsénico se encuentra en forma nativa y principalmente en forma de sulfuro en una gran variedad de minerales que contienen cobre, plomo, hierro, arsenopirita o mixpel, níquel, cobalto y otros metales. En la función de los minerales de cobre, plomo y cobalto y oro se obtiene trióxido de arsénico que se volatiliza en el proceso y es arrastrado por los gases de la chimenea que pueden llegar a ser más de un 30% de trióxido de arsénico. Los gases de la chimenea se refinan posteriormente mezclándolos con pequeñas cantidades de galena o de pirita para evitar la formación de las arsenitas y por tostación se obtiene el trióxido de arsénico entre el 90 y 95% de pureza, por sublimaciones sucesivas hasta obtenerse con una pureza del 99%. Reduciendo el oxígeno con carbón se obtiene el metaloide. Sin embargo, la mayoría del arsénico se comercializa como óxido. Prácticamente la totalidad de la producción mundial del arsénico metálico es de China, que es también el mayor productor nacional o mundial del trióxido del arsénico. Según datos del Servicio de Prospecciones Geológicas estadounidenses, las minas de cobre y plomo contienen aproximadamente 11 millones de toneladas de arsénico, especialmente en el Perú, Filipinas, y el metaloide se encuentra asociado con depósitos de cobre-oro en Chile y en Canadá. También es un componente del tabaco y es altamente tóxico. ¿Cuáles son las precauciones
del arsénico. El arsénico y sus compuestos son extremadamente tóxicos, como ya hemos mencionado anteriormente, especialmente el arsénico inorgánico. En Bangladesh se ha producido una intoxicación masiva, la mayor de la historia, debido a la construcción de infinidad de pozos de agua promovidas por las ONG occidentales que han resultado estar contaminadas, afectando a una población de cientos de miles de personas. También otras regiones geográficas, España incluida, se han visto afectadas por esta problemática. El arsénico en el aire. La presencia del arsénico en el aire puede incidir en la prevalencia del cáncer de pulmón. En las funciones, este elemento es muy común en el aire. Normativas ambientales indican que el máximo permisible es de 10 microgramos por metro cúbico. También tenemos el arsénico en el agua. La presencia del arsénico en el agua potable puede ser resultado de la disolución del mineral presente en cuencas hidrográficas cercanas a volcanes, naturalmente en el suelo por donde fluye el agua antes de su captación para uso humano, o bien por vía antrópica, por contaminación industrial o por pesticidas. La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico pueden causar efectos crónicos en la bioacumulación en el organismo. Envenenamientos graves pueden ocurrir por la cantidad tomada, eh, que es de 100 miligramos. Se ha atribuido el arsénico a enfermedades de prevalencia carcinogénica de la piel, pulmón y vejiga. Una manera de ingerir amoníaco es a través del agua. Los acuíferos de muchas comunidades se ven afectados en estos casos. El arsénico generalmente proviene de pozos profundos, donde existe la pirita y la arsenopirita, combinación de hierro, azufre y arsénico. La norma de la Organización Mundial para la Salud, la OMS, permite una concentración máxima de arsénico en aguas destinadas para el consumo humano de 10 micras por litro, aunque se recomienda no superar las 0,05 miligramos por litro en el agua potable. Alrededor de un tercio de la población mundial obtiene agua potable de las reservas de aguas subterráneas. Se estima que alrededor de un 10% de la población mundial, en torno a los 300 millones de personas, se abastecen de agua en reservorios subterráneos contaminados con arsénico y fluoruro. La contaminación por estos oligoelementos que en general de origen natural se producen por la liberación del medio acuoso de contaminantes por medio de mecanismos de alteración y o desorción de los minerales contenidos tanto en rocas como en sedimentos. En el año de 1208, el Instituto Suizo de Investigación del Agua, IAWAG, presentó un nuevo método que permite establecer mapas de riesgo para sustancias tóxicas de origen geológico en las aguas subterráneas. También el arsénico lo podemos encontrar en el suelo, de forma natural en la tierra, en pequeñas concentraciones, tanto en el suelo como en los minerales, pero también puede entrar por aire, mucho más fácil por agua, a través de las tormentas de polvo y de las aguas de escorrentía. Es un componente que difícilmente se convierte en productos solubles en agua o volátiles. Es un elemento muy móvil, refiriéndose a esto como en grandes concentraciones del mismo, no aparecen en un sitio específico. Esto tiene aspectos positivos, pero a la vez negativos. Y es que por ello, por lo tanto, la contaminación por arsénico se amplía debido a la alta movilidad y desplazamiento del mismo. Cuando es inmóvil, no se puede movilizar fácilmente, pero debido a las actividades humanas, minería y fundición de los metales, este arsénico inmóvil se moviliza. Ello hace que pueda ser encontrado en lugares donde no existe de forma natural. Una vez que llega a un medio ambiente, este no puede ser destruido. No puede ser destruido y por lo que la cantidad va aumentando y esparciéndose, causa efectos sobre la salud de los animales y de las plantas y de los seres humanos. Las plantas lo absorben fácilmente. Ello hace que el alto rango de concentraciones puedan estar presentes en la comida, cuando las plantas del consumo humano absorben el arsénico. Eh, por ejemplo,
Los efectos en los animales se pueden ver afectados su material genético. Ello se debe a la presencia de arsénico inorgánico que antes mencionábamos. Esto es principalmente causado por la acumulación del arsénico en los organismos de aguas dulces consumidores de plantas. Las aves también se ven afectadas, sobre todo las que consumen peces con grandes cantidades de arsénico. Mueren como resultado del envenenamiento por arsénico como consecuencia de la descomposición de los peces en, en sus propios cuerpos. Efectos en humanos. En humanos, la exposición del arsénico es más elevada para aquellos que trabajan en empresas donde utilizan sus procesos industriales. Para gente que vive en casas que contienen conservantes de la madera, gente que vive en granjas donde han sido aplicadas pesticidas, herbicidas con el arsénico, para personas que usan acuíferos para el suministro de agua que contienen cantidades elevadas de arsénico, como ocurre casi de forma generalizada en los países al sur de Asia, como lo ser India y Tailandia. Los efectos tóxicos del arsénico en el ser humano dependerán del modo y de la duración de exposición. También es importante la fuente y el tipo de arsénico. Según los estudios, la dosis letal de arsénico en adultos es o será de entre 1 y 4 microgramos de arsénico por kilogramo y sus compuestos, eh, el ASH3, el AS2 o 3 y el AS2 o 5, cuyas dosis variarán entre 1,5 miligramos por kilogramo y 500 miligramos por kilogramo de la masa del cuerpo requerida. La principal vía de exposición será por ingesta o inhalación. De esta manera entra en el organismo y llega a las superficies epiteliales del tracto digestivo, del aparato respiratorio o de la piel donde se absorbe, entrando en el torrente sanguíneo y sigue transportando a los demás órganos, donde se pueden ocasionar daños permanentes. Pasadas las 24 horas, el arsénico puede ser encontrado tanto en el hígado como en el riñón, pulmones, vaso, piel, y en la piel se acumula debido a la fácil reacción con las proteínas. Cuando la ingesta es mayor que la excreción, se acumula tanto en el cabello como en las uñas. Los efectos tóxicos varían dependiendo de varios factores como por ejemplo en la genética, la dieta y el metabolismo, a la nutrición, entre otras cosas. Los que tienen mayores riesgos son los que tengan una baja metilación del arsénico. Las más afectadas también serán los niños para su mayor división celular debido a que está en su desarrollo y no metabolizará el arsénico como un adulto. La orina es el mejor biomarcador para la medición del arsénico inorgánico absorbido. Se puede medir hasta el 10.º día después de la exposición. En el cabello o en las uñas se puede medir entre las 6 o las 12 meses de exposición. Existen dos tipos de intoxicación: intoxicación aguda e intoxicación crónica. La aguda es cuando el arsénico en grandes cantidades afecta la vía digestiva, presentándose como un cuadro gastrointestinal con dolores abdominales, vómitos, diarrea y deshidratación. También hay una pérdida de la sensibilidad en el sistema nervioso periférico, que es el efecto neurológico más frecuente. En la intoxicación crónica, eh, tenemos que la ingestión del arsénico durante un tiempo más prolongado y las dosis han sido repetitivas. Aparecen síntomas como ser la fatiga, la gastroenteritis, la leucemia, la leucopenia, perdón, la anemia, la hipertensión, las alteraciones cutáneas. En la mayoría de los casos, los síntomas presentados por intoxicación crónica por arsénico se relacionan a la sintomatología general de algunas enfermedades comunes, y debido a esto es necesario realizar un seguimiento del origen de la fuente contaminada por arsénico y una serie de análisis médicos que cuantifiquen la concentración de este en el organismo. Las enfermedades que se relacionan con los tipos de intoxicación son el cáncer del pulmón, vejiga, riñón y próstata, las líneas de MES, los abortos espontáneos y las malformaciones congénitas.
Ahora les presento a nuestro siguiente elemento. El siguiente elemento es el antimonio. El antimonio es un elemento químico que forma parte del grupo de los metaloides de número atómico número 51, situado en el grupo 15 de la tabla periódica de los elementos. Su nombre y abreviatura S mayúscula, B minúscula, procede del stibio, término hoy ya en desuso, que a su vez procede del latín stibium, banco de arena gris brillante. Su principal mena es la estibina. Este elemento semimetálico tiene cuatro formas alotrópicas. En su forma más estable es un metal blanco azulado. El antimonio negro y el antimonio amarillo son formas no metálicas inestables. Principalmente se emplea en las aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos para dar resistencia contra el fuego y pinturas y en pinturas cerámicas, esmaltes, vulcanización del caucho y fuegos artificiales. ¿Cuáles son sus características principales? El antimonio es su forma elemental, en su forma elemental es un sólido cristalino, es fundible, quebradizo, blanco, plateado, que presenta una conductividad eléctrica y térmica baja. Se evapora a bajas temperaturas. Este elemento semimetálico se parece a los metales en su aspecto propiedades físicas, pero se componen químicamente como un no metal. También pueden ser atrapados por ácidos oxidantes y halogénuros. Las estimaciones sobre la abundancia del antimonio en la corteza terrestre van desde los 0,2 a 0,5 partes por millón. El antimonio es calcófilo, presentándose con azufre y con otros elementos, ya sean estos el plomo, cobre y la plata. Hablemos un poquito de la historia del antimonio. Los estudios arqueológicos e histológicos o históricos indican que el antimonio y sus sulfuros han sido utilizados por los humanos al menos durante los últimos 6 milenios. En la antigüedad, la antimonita o la estibina, ¿verdad? La forma más común del sulfuro de antimonio fue el principal ingrediente del col. El col es una pasta negra utilizado por los egipcios, entre otros como maquillaje para los ojos. Los babilonios Los babilonios conocían la forma de obtener antimonio de sus compuestos y los utilizaban como ornamento para vasijas. El alquimista Basil Valentine, presentando a veces como el descubridor del antimonio, fue el primero en descubrir la extracción del antimonio de sus compuestos en su estrato Triumphwagens des Antimonage, el carro triunfal del antimonio. El nombre antimonio viene de la latinización de la palabra árabe al-azimid, que a su vez consistía en una arabización de la palabra latina stibium. Las teorías sugieren que el antimonio es un compuesto de las palabras latinas anti, que significa miedo, y mono, que significa solo, lo que haría referencia a su existencia en la naturaleza normalmente como compuesto. Tras la invención de la imprenta en el siglo XVI, el antimonio fue usado como liante para los sellos tipográficos. Al enfriar el antimonio líquido, tiene la propiedad excepcional de expandirse mientras se solidifica. De este modo se consigue rellenar las grietas de los moldes, por lo que los artistas de las piezas se obtienen son muy afiladas. Por esta razón se usó para hacer grandes tipos de imprenta. En el siglo XIX, su aleación con zinc, metal inglés, fue utilizado en los cubiertos tras el invento del acumulador eléctrico. Se comprobó que el uso de la aleación del plomo y el antimonio hacía durar mucho más a los mismos. Y durante la Primera Guerra Mundial se alcanzó un máximo de producción debido a que su uso armamentístico, ya que es un semimetal, aumenta mucho la dureza y la fuerza mecánica del plomo y del estaño. Con el desarrollo de la industria automovilística, el uso del antimonio ha ido aumentando año tras año, pero los niveles de la Primera Guerra Mundial nunca se han vuelto a alcanzar hasta en los años de 1990. Las aplicaciones
del antimonio. El antimonio tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores, en la producción de diodos, protectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall. Es utilizado en aleaciones. Este semimetal incrementa mucho la dureza y la resistencia de los esfuerzos mecánicos de la aleación. También se emplea en distintas aleaciones como por ejemplo el peltre, el metal antifracción y el metal inglés formado por el zinc y el antimonio. Algunas aplicaciones más específicas. Bueno, se puede utilizar también en baterías y acumuladores, tipos de imprenta, recubrimiento de cables, cojines y rodamientos. Los compuestos del antimonio, en forma de óxidos, sulfuros, antimoniatos y halogénuros de amonio, se emplean en la fabricación de materiales resistentes al fuego, esmaltes de vidrios, pinturas y cerámica. El trióxido de amonio es el más importante y se usa principalmente como retardante de la llama. Estas aplicaciones como retardantes de llama comprenden distintos mercados como ropa, juguetes o cubiertas de asiento. Sus usos metálicos, desde la batería eléctrica de plomo y ácido que fue desarrollada en el siglo XX, ha sido en gran medida la batería secundaria o recargable más importante por todo el mundo. Se utilizan en vehículos de motor o baterías industriales. Las baterías eléctricas industriales incluyen las baterías de acumuladores de tracción de las locomotoras de las minas, carritos de golf y así sucesivamente. Baterías de energía de emergencia, el antimonio con aleación con el plomo es usado para ciertas piezas de los acumuladores eléctricos para los cuales la resistencia de la corrosión es necesaria. El antimonio es un componente menor pero importante de muchas soldaduras suaves, que son las soldaduras que funden a temperaturas debajo de los 625 Kelvin. Esas soldaduras pueden contener entre el 0,5 y 3% del antimonio. La función del antimonio en estas soldaduras es consolidar la soldadura y suprimir la formación de alótropos de estaño a bajas temperaturas, lo que degradaría de otra manera, la inseguridad estructural de los empalmes soldados en las temperaturas debajo del punto de la transición de la fase, o sea, a los 289 Kelvin. El antimonio se ha utilizado como un endurecedor para el plomo que mismo que es utilizado en la fabricación am, de munición. Las aleaciones de plomo contienen cerca del 2 de entre el 8 y 2 y 8% del antimonio son resistentes al uso atmosférico y corrosión, por lo que son utilizadas para la construcción de canales y barreras de la humedad. En la industria química, estas aleaciones que contienen a partir de entre el 4 y el 15% del antimonio proporcionan la protección contra varios estados líquidos de los procesos químicos, especialmente el ácido sulfúrico o del azufre. Aliado con bismuto, plomo y estaño, el antimonio es un componente de algunas de las aleaciones fusibles usadas en los dispositivos de seguridad de fuego. El metal que se emplea para la fabricación de caracteres y demás material tipográfico se obtiene con una aleación de plomo, antimonio y estaño. El plomo se usa por su fácil función y para que la aleación sea dúctil y compacta, el antimonio sirve para dar más resistencia al metal con el fin de que no se aplaste tan fácilmente durante las repetidas y numerosas tiradas. Las aleaciones son diversas y según los tamaños de los tipos y el uso que se destinan. Así que para la fabricación del metal destinado a blancos se suele utilizar la aleación siguiente, denominada ordinaria, que son 75 partes de plomo, 20 partes de antimonio y 5 partes de estaño. Cantidades pequeñas de antimonio de gran pureza que se utilizan eh, en los videodiscos o DVDs. Los usos no metálicos del antimonio. La punta de los fósforos de seguridad contiene trisulfuro de antimonio. La combustión es una reacción exotérmica mantenida por los radicales libres internamente generados y el calor radiante.
Los retardadores con halógeno de la llama actúan interfiriendo con el mecanismo de la cadena radical en la fase de gas. Cuando son utilizados por sí mismos, los retardantes de llama del halógeno se deben de utilizar en cantidades pequeñas. Este problema se evita agregando el trióxido del antimonio que trabaja de forma conjunta para los halógenos, reduciendo la cantidad necesaria de retardante de llama y produciendo también el costo del tratamiento total. El mecanismo del trabajo conjunto del antimonio y los halógenos se ha intentado explicar de varias maneras, pero ninguna en definitiva. Muchos plásticos comunes son susceptibles a la degradación del calor y a la luz ultravioleta y se deben proteger durante la vida de servicio. Los productos hechos por ellos por la adición de compuestos conocidos como estabilizadores. El antimonio ha sido utilizado desde los años de 1950 como estabilizador de calor eficaces para el PVC, especialmente en las formas rígidas del plástico. El trióxido de amonio se utiliza como catalizador en la polimerización del PET, que es un plástico también utilizado en las botellas, películas y acondicionamientos de los alimentos y muchos otros productos. Los compuestos del antimonio justo o junto con el dióxido de germanio son los catalizadores preferidos para el PET. El dióxido de germanio de un producto con una transparencia mejor que el antimonio pero que es demasiado costoso para muchas aplicaciones del PET. El trióxido del antimonio se utiliza también como pigmento blanco para las pinturas exteriores. Desde su resistencia al desgaste por la acción atmosférica, em, le hizo el objeto de valor. Sin embargo, al descubrirse su capacidad tóxica del trióxido de amonio, ha sido suplantado por el dióxido de titanio, cuya fórmula es el TiO2. Todavía se utilizan cantidades significativas como estabilizadores de color, donde es importante mantener la intensidad del color y evitar el cambio de tonalidad. Por ejemplo, en las pinturas acrílicas usadas para los autobuses de las escuelas y en las rayas amarillas aplicadas a a los pavimentos eh, de los caminos. Los pigmentos conductores de electricidad del óxido de estaño con antimonio se han introducido en los años recientes para incorporarles en las capas plásticas que se producen las computadoras y otros componentes electrónicos como la, como por ejemplo, eh, y otros componentes electrónicos contra la electricidad estática. El antimonio fue utilizado en medicina por sus buenas cualidades expectorantes, eméticas y purgantes, y se llegaron a escribir tratados sobre las cualidades médicas y hasta se decidió declararlo veneno de forma oficial el 3 de agosto de 1866. En forma de sales, el antimonio eh, o como antimonio pentavalente aún se menciona como tratamiento inicial de la leishmaniasis. El antimonio y el ambiente. El antimonio es liberado al ambiente desde fuentes naturales e industriales. Puede permanecer en el aire adherido a partículas muy pequeñas por por muchos días. La mayoría del antimonio en el aire se deposita en el suelo, en donde se adhiere firmemente a las partículas que contienen hierro, manganeso o aluminio. Altos niveles de antimonio en el aire que respiramos por periodos muy largos pueden ocasionar irritación de los ojos y los pulmones y causar problemas respiratorios del corazón y del estómago. El límite de exposición ocupacional es del 0,5 miligramos de antimonio por metro cúbico de aire por un día laborable de 8 horas. El nivel máximo permitido del antimonio en agua potable en Europa es de 0,006 partes por millón. En el aire urbano, la principal fuente del antimonio es la combustión de combustibles fósiles en vehículos automotores, centrales eléctricas e incineradores. Hay preocupación, especialmente en Europa, por la lixiviación de los pigmentos del antimonio, de los estabilizadores del color y de los retardantes de llama
de productos desechados de los plásticos. Estas preocupaciones han contribuido, en cambio, a los estabilizadores de calcio zinc en Europa y a los estabilizadores basados en estaño en Estados Unidos y en Japón. Se cree que el país que más antimonio lanza a la atmósfera de China debido a su gran uso o debido al uso que se hace de este elemento en este país, ya que posee las principales minas de antimonio del mundo. Sin embargo, debido al régimen político, no tienen datos. Abundancia y obtención. El antimonio se encuentra en la naturaleza en numerosos minerales, aunque es un elemento poco abundante, pero es posible encontrarlo libre. Normalmente esta es en forma de sulfuros. La principal mena de antimonio es una antimonita, también llamada estibina. Precauciones. El antimonio y muchos de sus compuestos son tóxicos, debiéndose tener los mayores cuidados posibles en su manipulación. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, como por ejemplo los halógenos, permanganatos, eh, alcalinos y nitratos, originando riesgo de incendio y explosión. Reacciona en un medio ácido con hidrógeno naciente, produciendo un gas muy tóxico, la estibamina. Estos compuestos se forman en presencia de metales atacables por el ácido que se está usando, por ejemplo, el hierro, por lo que nunca deben emplearse objetos metálicos, recipientes, pinzas, cuando se impiden con ácidos minerales de antimonio. Su temperatura de autoignición es de 900 grados Celsius y su almacenamiento debe realizarse separado de alimentos y piensos, oxidantes fuertes, ácidos, sustancias reductoras. Se debe manejar con guantes y gafas protectoras. Ahora les presento al bismuto. El bismuto es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es la B mayúscula y la I minúscula. Su número atómico es el 83 y se encuentra en el grupo 15 del sistema periódico. Ya era conocido en la antigüedad, pero hasta mediados del siglo XVIII era confundido con el plomo, estaño y zinc. Ahora ocupa el lugar 73 en la abundancia de los elementos de la corteza terrestre. em, y es tan escaso como la plata. Los principales depósitos están en Sudamérica, pero en Estados Unidos se obtiene principalmente como subproducto del refinado de los minerales, tanto del cromo como del plomo. Es un metal típico desde el punto de vista químico en compuestos. Tiene valencias de +3 y +5, siendo más estables los compuestos del bismuto trivalente. Existen varios nitratos, especialmente el nitrato del bismuto o el trinitrato de bismuto y su pentahidrato. El oxígeno o que se descompone en nitrato de bismuto. Ese también se conoce como el oxinitrato nitrato de bismuto, blanco perla y blanco de España, y se emplea en medicina y en la cosmética. El bismuto se expande al solidificarse. Esta extraña propiedad lo convierte en un metal idóneo para fundiciones. Algunas de sus aleaciones tienen puntos de fusión inusualmente bajos. Es una de las sustancias más fuertemente diamagnéticas, o sea que tiene dificultad para magnetizarse. Es un mal conductor de calor y de la electricidad y puede incrementarse su resistencia eléctrica en un campo magnético, propiedad de lo que lo hace útil am, en instrumentos para medir la fuerza, estos campos. Es, es opaco de los rayos X y puede emplearse en la fluoroscopía. En los elementos no reactivos, el bismuto tiene el número atómico y la masa atómica de 208,98, entre los más altos. Tiene un punto de fusión de 271 grados Celsius y un punto de ebullición de los 1560 grados Celsius y una densidad de 9800 kilogramos por metros cúbicos. El bismuto es uno de los primeros 10 metales que fueron descubiertos ya desde la antigüedad, por lo que no se le atribuye el descubrimiento a ninguna persona en concreto. El elemento
se confundió con los principales, durante los principales tiempos con el estaño, el plomo, debido a su parecido con estos elementos. Gregarious Agricola de la Natura Facilum afirma que el bismuto es un mineral, es un metal distinto eh, en una familia de metales que incluía al estaño y al plomo, basándose en la observación de sus propiedades físicas. Los mineros en la edad de la alquimia también dieron el bismuto el nombre de tectum argenti o plata, haciéndose, en el sentido que la plata estaría todavía en proceso de formación dentro de la Tierra. A partir de Johann Heinrich Pott en 1738, Carl Wilhelm Scheele y Thorbjörn Jeff Bergman, la disolución entró al plomo y el bismuto se hizo evidente. A partir de, y Claude-François Geoffroy demostró en 1753 que este metal era distinto del plomo y del estaño. El bismuto también era conocido por los incas y fue utilizado junto con el habitual cobre y el estaño en una aleación de bronce especial para sus cuchillos. El nombre bismuto es de etimología incierta. Aparece en la década de 1660 a partir de los términos obsoletos alemanes Bismuth, Wismuth o Wismuth a inicios del siglo XVI, tal vez relacionado con el alto alemán antiguo, Huis, que significa blanco. El neolatín bismuthum, debido a la agrícola que latinizó muchas palabras mineras y técnicas alemanas en el del alemán Wismut, tal vez del Weichmasse, que significa masa blanca. ¿Cuáles son las características del bismuto? Bien, cuando es un sólido, flota sobre su estado líquido por tener menor densidad en el estado sólido. Esta característica es compartida con el agua, el galio y el ácido acético, el antimonio y también el silicio. En casi todos los compuestos del bismuto aparece en forma trivalente, no obstante en ocasiones puede ser pentavalente o monovalente. El bismuto de sodio y el pentafluoruro de bismuto, no quizás los compuestos más importantes del bismuto. El primero es un agente oxidante poderoso y el segundo es un agente flotante útil para compuestos orgánicos. El átomo de bismuto se sigue considerando popularmente como el más pesado de los átomos estables, ya que en su tiempo de vida en varios millones de años, la edad total del universo, además de que en teoría todos los elementos químicos a partir del niobio están sujetos a fisión espontánea, es decir, todos los elementos con un número superior al 41 teóricamente pueden ser inestables y si bien en el bismuto la desintegración fue observado de estudios franceses en la última década. Es también el elemento no radiactivo monoatómico más pesado que existe. El bismuto es uno de los dos peores conductores térmicos que existen entre todos los metales junto al manganeso. Es también el metal más diamagnético y sus aleaciones aprovechan ambas ventajas en situaciones donde se requiera. No existe de manera natural en el cuerpo humano ni en ninguna otra forma de vida en general. Se utiliza mucho en la medicina, siendo parte de los astringentes recetados por problemas relacionados con el sistema digestivo, diarreas fuertes o irritaciones esofágicas del colon, duodeno o intestinos. Químicamente se recuenta a los materiales nobles y preciosos. Se oxida con dificultad y se mantiene en algunos ácidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Puede presentarse en estado nativo. De hecho, refuerza su nobleza. El metal es gris con un toque ligero rosado, muy vidrioso, frágil, no soporta un impacto am, mínimo, su ductibilidad y maleabilidad es nula y, de no ser por su escasez, podría reemplazar al plomo como escudo antinuclear debido a la gran masa atómica que posee.
El bismuto se considera un metal pesado, pero es irónicamente muy poco tóxico, prácticamente no agresivo, pese a estar rodeado de metales venenosos y peligrosos por el medio ambiente. Sus cristales pueden ser trabajados hasta conseguir resultados de una increíble belleza. Oxidado en el laboratorio se consiguen mezclas de iris fascinante. El metal es muy caro teniendo en cuenta su escasez, casi igual a la del oro, y dificultad para encontrarla. No parece demasiado importante en ningún sector de la industria o la medicina, pero se utiliza muy poco. El oxicloruro de bismuto a veces es utilizado en cosméticos como pigmentos, en pintura para la sombra de ojos, spray para el cabello, eh, y esmalte para las uñas. El compuesto se presenta en la naturaleza como el mineral bimosclita y la forma cristalina contiene capas de átomos que refractan la luz en forma cromática, produciendo un aspecto iridiscente familiar, similar al nácar de las perlas. Fue utilizado como cosmético en el antiguo Egipto y en muchas otras civilizaciones desde entonces. El término blanco bismuto puede ser referencia al oxicloruro de bismuto o al oxinitrato de bismuto, cuando son utilizadas como pigmentos blancos. Si hablamos de acerca de su toxicidad, el salicilato de bismuto o el trioglicolato de bismuto utilizados también para combatir las LUES o la sífilis y otros tipos de enfermedades infecciosas o parasitarias pueden causar cuando se administran por vía paren- parenteral. Un cuadro de intoxicación por bismuto. El nitrato de bismuto administrado por vía oral puede metabolizarse en nitratos que se absorben en el intestino y con metaemoglobalinizantes. La intoxicación aguda causa cefalea, gastroenteritis, hepatotías, anuria y shock. Y entre la intoxicación crónica están la estomatitis, el ribete gengival azulado, la estenteritis, la ictericia, la nefropatías y dermatitis del tipo exantemático o exfoliativo. El tratamiento de la intoxicación aguda consiste en administración dimercaprol e ingerir abundante agua, salvo que haya daño renal, en cuyo caso debe tratarse de la misma forma que el hidroarsenismo crónico regional endémico. Los estados de oxidación del bismuto, perdón, podemos observarlo en la siguiente gráfica. El catión BI más 3 debido a su moderadamente alta acidez se encuentra solamente en soluciones altamente ácidas en estado de equilibrio por sus óxidos. El catión BI más 3 es incoloro debido a su estabilidad o a su configuración electrónica, que impide transiciones electrónicas en longitudes de onda del espectro visible. Aquí podemos observar también su comportamiento básico, las reacciones al aumentar la alcalinidad del medio. El catión eh, BI3 forma principalmente las especies del monohidróxido de bismuto 3 y el catión bismutilo, perdón. Al pH también altamente alcalino se produce el hidróxido de bismuto 3 y que por deshidratación genera el trióxido de bismuto B2O2, un sólido de color amarillo. Y en medios extremadamente alcalinos se forma el anión bismuto, el BiO2, cuya reacción la podemos observar aquí, cómo se lleva a cabo. También tenemos la presencia en los compuestos, su presencia en los compuestos orgánicos, como ser el trimetilbusmatano, el oxicilato de bismuto y el triglucoato de bismuto. A diferencia del bismuto 3, no se encuentra libre como catión ni en medios muy ácidos por su alta inestabilidad
al alto valor por su relación carga-masa. Algunos de sus compuestos en los que se encuentran son el pentaóxido de bismuto, el fluoruro de bismuto 5 y el metabismutato de sodio. Y finalmente tenemos al elemento moscovio. El moscovio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es M mayúscula, eh, C minúscula y su número atómico es el 115. Recibe otros nombres como por ejemplo el ununpentium y ecbismuto. Actualmente se conocen como isótopos desde el 287 hasta el 290. Se prevé que el isótopo más estable del moscovio sea el 299, que contiene el número mágico de 184 neutrones. El isótopo con mayor número de neutrones conocido hasta la fecha es el bismuto 290, con 175 neutrones. Es muy inestable, con una vida media de milésimas de segundo. Su nombre hace referencia al Oblast de Moscú, región a la que pertenece la ciudad de Dubna, en la que se encuentra el Instituto Central de Investigaciones Nucleares. El 2 de febrero de su descubrimiento se llevó a cabo el 2 de febrero del 2004, mismo que se informó en la revista Physical Review C, de que un equipo integrado por científicos rusos en el Instituto Central de Investigaciones Nucleares de Dubna, los científicos estadounidenses en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore hicieron el descubrimiento del moscovio. El equipo informó que bombardearon americio 243 con calcio 48 para descubrir iones de, iones de 4 átomos de moscovio. Estos átomos se desintegran por emisión de partículas y pueden producir iones de 4 átomos de moscovio. Estos átomos se desintegran por emisión de partículas alfa y el nionio en aproximadamente 100 milisegundos. En agosto del 2013, otro experimento independiente confirmó el hallazgo del elemento. Otros elementos químicos sintetizados con anterioridad, como los números atómicos 111, el rotagenio, y el 102, el copernicio, tienen una existencia muy breve que apenas de milésimas de segundo antes de desintegrarse. Esta característica es muy común entre los elementos transuránicos, los que aparecen en la tabla periódica más allá del uranio, cuyo número atómico es 92. Pero cuando en 1999 se sintetizó el último, el último elemento, que es más conocido como el 114 o el flerovio, se comprobó que es mucho más estable de lo que se pensaba. Una vida media es de 30 segundos. A raíz de esto, muchos científicos pensaron que estaban a punto de encontrar la isla de la estabilidad. ¿A qué nos referimos con la isla de la estabilidad? Es un término de la física nuclear que describe la posibilidad de los elementos con números mágicos particularmente estables de protones y neutrones. Esto permite a ciertos isótopos de algunos elementos transurdánicos ser mucho más estables que otros. Bien. A, ra- es- a raíz de esto, muchos científicos pensaron que estaban a punto de encontrar la mencionada anteriormente isla de estabilidad, es decir, átomos superestados pero estables durante años. El premio Nobel, Glenn Seaborn, predijo esta posibilidad desde el año 1991. Calculó que se podrá conseguir con algún isótopo de los elementos, ya sea este 114 o el 115. La clave de la estabilidad radica en que el núcleo del átomo sea lo más esférico posible, algo que según Seaborg puede ocurrir em, si posee al menos 298 nucleones, la suma de los protones y de los neurones. En el caso del experimento realizado recientemente por investigadores suizos dirigidos al doctor Heinz Gallagher, la vida del nuevo
la vida del nuevo átomo fue muy breve, una décima de segundo, pero eso solo indica que solo indica que con el proceso empleado, o sea, el bombardear un disco de americio con un rayo de iones de calcio, se ha obtenido un isótopo del elemento 115 que no llega a alcanzar la tan esquiva estabilidad. En el Centro de Investigaciones Nucleares de Dubna, Rusia, donde se ha sintetizado el moscovio, varios equipos internacionales llevan 4 años tratando de obtener nuevos elementos químicos. Ahí se descubrió también el elemento 114. El elemento 114 es muy probable que sea en ese centro donde se consigue el isótopo estable de esos elementos. Y aunque expertos astrónomos creen podría convertirse en estado natural en el universo, al igual que otros elementos superestables. Aquí en esta otra tabla podemos observar, eh, perdón, las rayas, distintas reacciones, el objetivo, el proyectil y la carga nuclear que se utilizó y los resultados obtenidos al final de cada una de las pruebas. El 5 de diciembre del 2016, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, UPAC, y la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada aprobaron su denominación junto a otros 3 elementos, como por ejemplo el niobio, el tecnecio, I'm sorry, perdón, el tenecio y el organezón. Además, fue agregado a la tabla periódica de los elementos, al igual que los otros 3. Bueno, compañeros, y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí podemos observar también, existe que dicen un mito acerca del moscovio que puede ser un combustible de las naves extraterrestres. Y aquí podemos observar más o menos cómo es una planta nuclear. Y ahí básicamente es donde realizan las reacciones que anteriormente estábamos explicando. Y That's all, folks. gracias por su atención.